En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Anda en la presencia de Dios y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Y justamente vamos a tomar del Evangelio, de la primera lectura, la historia de Abraham y Ismael, o Isaac e Ismael, del libro de Génesis, capítulo 21. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar, la egipcia, al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham. Y le dijo a este: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente a distancia como un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Consagramos, Señor, este momento de estudio de tu santa doctrina. Ilumina nuestra inteligencia, inflama nuestra voluntad, haz nuestra memoria receptiva para que podamos entender, conservar y modificar nuestra conducta en lo que sea necesario en este estudio del Catecismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues bienvenida, Gloria, Priscila. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir aquí el compendio. Y dejamos pendiente una pregunta
que es sobre las Sagradas Escrituras, el Decálogo y las Sagradas Escrituras. Y es la pregunta 437, que dice así. Dice, ¿cuál es el vínculo del Decálogo con la alianza? O sea, ¿qué relación? Vínculo viene de la palabra latina vinculum, que es cadena. Y pues la cadena sirve para unir dos cosas, el cuerpo, o el pie, o la mano, o la cabeza de una persona con un cepo que lo retiene prisionero, ¿no? Entonces, vínculo es símbolo de unión. Entonces, y relación, pues significa también unir dos cosas, ¿no? Relacionar. Cuando alguien se relaciona con otra persona, pues se está uniendo con él, ¿verdad? Está platicando, está conversando. Entonces, un vínculo. ¿Cuál es la relación del decálogo con la alianza? ¿Qué relación tienen? ¿Tienen relación? ¿Es importante esa relación? Primero, si existe relación. Y si existe, ¿qué tan importante es? ¿Qué piensan ustedes? Sin leer la respuesta. ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? Sí, evidentemente se refiere a la alianza del Antiguo Testamento, la que se Ajá. hizo, la que hizo Dios con Moisés o Dios con su pueblo a través de Moisés. Pero Pues de que al final de cuentas, si cumplimos los mandamientos, que pues, es el decálogo, si cumplimos los mandamientos, Dios permanece o Dios cumple la alianza que hizo. muy bien, bueno, excelente. Pues sí es algo, porque si leemos el Antiguo Testamento, dice Dios, si cumple los mandamientos, los mandatos que yo te doy, entonces, muy bien, está buena esa respuesta, ciertamente, ¿no? Aunque luego vamos a ver que pues los judíos a todo lo largo de su historia, pues en el Antiguo Testamento jamás cumplieron la alianza, o sea, hubo muchas infidelidades, ¿no? Pero bueno, eso no hizo que Dios dejara de ser infiel a su alianza, eso también hay que entenderlo. Es decir, Dios no dejó jamás de cumplir con su parte en la alianza. El que fue infiel fue el pueblo, pero el Dios no. Entonces hay que entender esto bien así, ¿no? No es como si el pueblo lo cumple, entonces yo también cumplo, ¿no? Pero si no lo cumples, entonces yo no lo cumpliré. Ciertamente que hubo ciertas consecuencias por la infidelidad del pueblo de Israel, pero no es debido a una maldad o a una falta de fidelidad en Dios, sino a consecuencias naturales que están inscritas en el ser y en el ser mismo del decálogo, de los mandamientos, de la ley natural. Eso pasa, eso sucede. ¿Sí? Dios no lo puede evitar en el sentido de que pues es que yo lo he puesto como ley de la naturaleza, del ser mismo, ¿no? Pero aquí se refiere sobre todo más que a eso de que si no cumple el decálogo no se cumple la alianza, se refiere a otra cosa muy importante. Vamos a ver la respuesta, van a ver. Se refiere a que el decálogo está enmarcado en la alianza, es decir, la alianza no ocurre en el marco del decálogo, sino al revés. El decálogo ocurre cuando ya se está dando la alianza, o más bien antes de efectuarse la alianza se dice el decálogo, ¿no? Pero vamos a ver esto está muy profundo, ¿no? Incluso vamos a leer algunos textos de la Sagrada Escritura. Y esto es fundamental, esta pregunta es muy importante. Dice, el decálogo se comprende a la luz de la alianza. Es decir, ¿qué relación hay entre el decálogo y alianza? Pues sencillamente que no entiendo los 10 mandamientos si no entiendo lo que es la alianza. No entiendo los 10 mandamientos. El decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Dios se reveló, desde antiguo se reveló. Ya hablaba con Adán y con Eva, pero luego pues con algunos personajes justos, en Noé, Enoc, y luego se reveló a Abraham y a todos los patriarcas, Isaac, Jacob, José. Pero luego viene la esclavitud en Egipto y entonces Dios se vuelve a revelar a través de Moisés primero y da a conocer su voluntad. Esa revelación de Dios es para conocer lo que Él quiere, su designio. Lo que Él quiere es vernos libres. Al guardar los mandamientos, decálogo, el pueblo expresa su pertenencia a Dios. Es decir, lo que a nosotros nos toca en esta parte de la alianza es cumplir con los mandamientos de Dios. Si yo los cumplo, entonces yo seré parte de Dios, seré propiedad de Dios. Esa es la alianza, en eso consiste, ¿no? Si yo cumplo los mandamientos, yo le pertenezco a Dios.
soy posesión de Dios, soy herencia de Dios. Y responde con gratitud a su iniciativa de amor. También el vínculo entre el decálogo y la alianza es que el decálogo es una respuesta, cuando se cumple, de gratitud por parte del pueblo. A la iniciativa de amor, porque es una iniciativa de amor gratuito, ¿no? O sea, Dios no está obligado a hacer alianza, no está obligado a hacer alianza, es simplemente nos quiere regalar la felicidad, la bienaventuranza, y pues depende de nosotros si cumplimos con eso, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué dicen los números. Creo que está abierto tu micro, Gloria. 2058 a 2063. Vamos a ver. Las 10 palabras, decálogo, resumen y proclaman la ley de Dios. La resumen, es un resumen, es una síntesis. Y la proclaman, toda la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda su asamblea, a toda vuestra asamblea en la montaña de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Deuteronomio 5:22. Está hablando Moisés. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Fíjate, entonces el decálogo también es llamada, las tablas del decálogo que contiene el decálogo se llaman tablas del testimonio, porque ahí queda testificado, Dios es testigo y el pueblo también de la alianza que se va a establecer entre Dios y el pueblo. Ahí está escrito. Cuando tú firmas una alianza, un pacto, ¿verdad? Pues firmas un contrato, ¿verdad? Tú compras cualquier cosa, ¿verdad? Un préstamo, ¿verdad? Tienes que firmar algo, tiene que haber un documento escrito que funja como testigo. Aquí está tu firma, ¿eh? El papelito habla, tú lo firmaste. Pues ese papel de la alianza entre Dios y el pueblo no es nada más y menos que las 2 tablas de la ley escritas en piedra, para que no se olvide, para que no se destruya, para que no se corrompa tan fácilmente como se podría corromper un papel. Pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca. Vamos a ver esa cita de Éxodo 32:15. Éxodo 32:15. Dice así: Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por una y otra cara estaban escritas. Fíjate, por ambos lados de la piedra, estaban escritas estas arcas. Muy bien. Y se debían depositar en el arca que mandó construir, el arca de la alianza. Contenía las 2 tablas, los 10 mandamientos. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña en medio del fuego, dice Deuteronomio 5. Una teofanía sabemos que es manifestación. Fanes en griego significa manifestación. Y ahí viene la palabra epifanía, ¿no? Teofanía es manifestación de Dios, teos. El Señor les habló cara a cara en la montaña en medio del fuego. Fíjate, una manifestación de Dios. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. Esa gloria se manifestó en medio de truenos, de neblina, de nubes allá arriba en la montaña, no tanto que se llenaron de pavor. El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Forma parte de la alianza. La alianza es más que los 10 mandamientos, ¿eh? Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. Es decir, se propone la alianza y luego se dan los 10 mandamientos y luego el pueblo dice, sí, vamos a hacerlo, ratifica, ¿no? Vamos a hacer la alianza. Vamos a ver todas estas. Bueno, el decálogo no es transmitido, sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en Horeb, dice el Deuteronomio 5:2, y luego comienza a dar los 10 mandamientos, pero
Primero hace mención Moisés de la alianza que se ha hecho, ¿no? Y luego ya está, y él nombra los mandamientos. Vamos a ver estos capítulos, Éxodo 19 y Éxodo 24. Van a ser capítulos un poco largos, bueno, no tanto, pero más o menos. Vamos a ver primero la alianza y el decálogo. La llegada del pueblo santo al Sinaí, capítulo 19 del Éxodo. Al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí, frente al monte. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: yo me acercaré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señala un límite alrededor del monte y di: guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el monte morirá. Nadie pondrá la mano sobre el culpable. Será apedreado o asaeteado, sea hombre o animal. No quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a su mujer. El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés: baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben purificarse también, para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque nos has advertido diciendo: señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. Yahvé le dijo: anda, baja, y luego subes con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir hacia Yahvé, a fin de que él no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo, etcétera, etcétera. Luego viene el capítulo 20, donde es la promulgación del decálogo. Primero pues está diciendo, se está revelando Dios, es la teofanía, o más bien se va a revelar, ¿no? Ya se está revelando, el pueblo temblaba, ¿no? Luego les promulga el decálogo y ahora viene en el decálogo, pues está en el capítulo 20, pero luego del capítulo 20 al 24 hay todavía como una especie de más leyes, ¿no? Específicas, ¿no? Ustedes pueden ver ley sobre el altar, leyes relativas a los esclavos, sobre el homicidio, sobre los golpes y las heridas, robo de animales, delitos que deben ser compensados, violación de una virgen, leyes morales y religiosas, las primicias y los primogénitos, la justicia, deberes con los enemigos,
el año sabático y el sábado, las fiestas de Israel, promesas e instrucciones en orden a la entrada de Canaán, etcétera. Y el capítulo 24, que es más breve, es la ratificación, donde el pueblo dice, cumpliremos todo esto que nos ha sido dicho de parte de Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 24. Después dijo a Moisés, sube a Yahvé tú, a Aarón, Nadab y Abihú, y 70 ancianos de Israel, y póstrense a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, y después comieron y bebieron. Yahvé dijo a Moisés, sube hacia mí al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito, para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con ustedes. El que tenga algún problema que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La nube cubría el monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Increíble todas estas páginas gloriosas, de epopeya, épicas, de la alianza entre Dios y su pueblo establecido. Entonces, primero les propone la alianza. El pueblo dice, no, pues sí vamos a hacer, todavía no sabemos qué va a hacer. Luego vienen los 10 mandamientos que se promulgan en el capítulo 20 y todo el resto de la ley explícita, específica. Y luego viene ya la ratificación solemne, es solemne. Se manda a matar una ternera, se rocía el altar, se rocía a los israelitas con la sangre de esa ternera. Y la sangre sella el pacto entre el pueblo y Dios, se promulga la alianza. Entonces, volviendo a la pregunta del compendio, que dice, ¿qué vínculo existe entre el decálogo y la alianza? Pues un vínculo enorme. El decálogo está dentro, es el marco, un círculo más pequeño, el círculo mayor es la alianza. ¿Sí? Pero le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Y el decálogo será manifestación de agradecimiento, porque los mandamientos nos permitirán seguir perteneciéndole a Dios. Fíjense cómo todo esto se cumple a la perfección con Cristo, ¿no? El que me ama cumplirá mis mandamientos. Permanezcan en mí, como yo permanezco, y yo permanezco en ustedes, si cumplen mis mandamientos. O sea, hay una pertenencia, es Dios el que vive en nosotros. San Pablo dirá luego, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Luego Cristo vive en mí y me hace cumplir la alianza, los mandamientos. Es Dios el que cumple en nosotros los mandamientos. Dios no puede pedir, luego vamos a ver en una pregunta, Dios no puede pedir cosas imposibles. Es posible cumplir los mandamientos siempre y cuando permanezcamos en Dios. Bien, sigamos leyendo el catecismo número 2061. Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. No se entienden los mandamientos
más que en este marco de la alianza. Si no, se ven como imposición, no es una imposición. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en la alianza y por la alianza, según la Sagrada Escritura. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado, esto dice un padre de la iglesia, un sacerdote Orígenes de Alejandría en el siglo III después de Cristo, como había habido en castigo del pecado paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del Decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, dice el capítulo Éxodo, capítulo 20. Así comienzan los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, yo he hecho una obra de amor contigo, te he rescatado, eres mío, Israel, te he redimido, te he mostrado mi amor con estas obras. Es lo primero que hay detrás del decálogo, ¿no? Luego, 2062. Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. Fíjate, implicaciones de la pertenencia a Dios. Si yo pertenezco a Dios, pues por tanto yo tendré que ser justo con Él y justo con todos. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Respuesta, lo subraya, lo pone en cursiva el catecismo. Es respuesta a los 10 mandamientos. Si realmente yo he establecido una alianza con Dios, entonces tendré que cumplir los mandamientos. Porque he recibido, he visto, he sido partícipe, he tenido experiencias, soy testigo del amor que Dios tiene hacia mí. A mí me toca nada más, pues, agradecerle con el cumplimiento de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos me hacen bien a mí mismo, por eso me los ha dado Dios. Los 10 mandamientos son también muestra del amor de Dios hacia mí. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Ese es la existencia moral. La existencia moral es reconocimiento, homenaje a Dios, culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Dios tiene un designio con la historia. Y yo tengo que cumplirlo, cooperar con ese designio de Dios cumpliendo los mandamientos. La alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones que se enuncian en primera persona, yo soy el Señor, y están dirigidas a otro sujeto, tú, es decir, amarás tú, no dice amarán ustedes, amarás tú, santificarás tú las fiestas, no pronunciarás tú, honrarás tú a tu padre y a tu madre, no matarás tú, no adulterarás tú, no robarás tú, no mentirás tú, no codiciarás los bienes ajenos tú. Es una relación de tú a tú, no del montón, ¿sí? Todas las obligaciones se enuncian en primera persona y están dirigidas a otro sujeto. Yo soy el Señor tu Dios. Es una alianza. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Y esto dice San Ireneo de León, también un padre de la iglesia, ¿verdad? Obispo de Lyon, Francia, mártir también. Se le llama el doctor de la unidad, lo proclamó el Papa Francisco, doctor de la unidad. El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros los cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Lo veíamos, ¿no? O sea, todo el capítulo 5, donde
Jesús comienza diciendo, si su justicia no es mayor a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pues es decir, cumplir los mandamientos, yo os lo voy a llevar a la perfección. Tienen que cumplir las cosas hasta en sus cosas más pequeñas, en sus minucias, ¿sí? En sus minucias. O sea, los 10 mandamientos no están dados nada más para evitar los pecados graves, sino también para evitar ofensas pequeñas. Es lo que nos quiere decir Jesús. No, sé perfecto, sé perfecto. 2063. La alianza y el diálogo entre Dios y el hombre. No, ya lo leímos ese. Perfecto. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? No, Juan Pablo, todo bien. Todo bien, gracias, sí. Es importantísimo que entendamos esto de que la alianza los mandamientos es una respuesta de amor a una acción que ha tenido primero Dios hacia nosotros, que es hacernos miembros suyos, participar de la divinidad, quiere hacernos de Él. Entonces a nosotros no nos toca más que cumplir con los mandamientos y Dios nos va a dar la fuerza, gracias a Dios. Vamos a ver ahorita que es posible hacerlo. Porque a nosotros mismos no podemos, ¿no? Por eso se sugiere, por ejemplo, cuando eres tentado gravemente contra alguno de los mandamientos, te sientes débil y sientes que puedes caer, pues entonces intensifica la oración, ve a acudir a los sacramentos, recibe la ayuda de Dios para que puedas vencer en ti, para que puedas dejar a Dios vencer en ti la tentación al maligno. Para eso se ha hecho la alianza nueva y eterna. Veamos la pregunta 438. ¿Qué importancia da la Iglesia al decálogo? Ahora sí, ya que vimos el decálogo y la Sagrada Escritura, que es uno de los pilares, una de las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, importantísima, pero otra de las fuentes de la revelación es la Sagrada Tradición. ¿Y qué importancia ha dado la Iglesia en esa Sagrada Tradición al decálogo? ¿Ha sido contraria? ¿Le ha dicho a la Sagrada Escritura, no, tú dices eso, que es Sagrada Escritura, pero yo, que soy Iglesia, fundada por Jesucristo, tengo que llevar toda su perfección? Por tanto, el decálogo... No, pues claro que no, es la base, es el cimiento de toda la iglesia, de todo lo que siguió después y lo que sigue hasta nuestros tiempos. Exacto. El centro, sí. Exacto. Entonces la Sagrada Tradición no puede contradecir a la Sagrada Escritura. Van de la mano, la complementa, la lleva a su perfección. Vamos a ver la respuesta. Dice así: fiel a la Escritura, o sea, la Iglesia y su Sagrada Tradición siempre ha sido fiel a la Escritura. No puede ser infiel. No puede contradecir a la Escritura. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, ya lo vimos, cómo Jesús dice claramente que el decálogo está vigente. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. ¿Qué significa fundamento? Pues es el cimiento de una casa. Si no hay cimiento, se derrumba. No puedes construir nada sin un cimiento. Se derrumba, se cae, nada se sostiene. Sin los 10 mandamientos no hay vida cristiana. No hay vida cristiana, es el cimiento. La Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo. Luego lo comenta el catecismo, el compendio. Hay una obligación a observarlos. ¿Por qué? Pues es una santa obligación. Es que mi vida cristiana es imposible sin los 10 mandamientos. Por lo tanto, me obliga a observarlos, pero me obliga para mi bien. Se obliga a aquello que produce un bien. ¿Sí? Muy bien, veamos esos números, 2064-2068. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. Aquí ya no es fundamentales, sino primordiales. Primordiales tiene que ver con primero. Lo primero es lo primero. No puede haber un segundo si no hay un primero. No puede haber vida cristiana si no hay un decálogo. No puede haber salvación sin el decálogo. Es una importancia fundamental. Y eso no lo inventó la Iglesia. Es fiel a lo que dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento y lo que dice también Jesús en el Nuevo Testamento. Fíjense aquí, 2065. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. Fíjense, ¿eh? Desde San Agustín, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. La catequesis
constituida fundamentalmente en la explicación de los 10 mandamientos. Un lugar preponderante, claro, también el credo, ya lo vamos a ver luego, ¿no? El credo, el Padre Nuestro, pero también los 10 mandamientos tenían que explicarse en la catequesis. Ocupan un lugar preponderante. ¿Qué es lo que prepondera? Viene de pondus, que es peso, y pre es anterior. Lo que tiene peso antes que cualquier cosa son la explicación de los 10 mandamientos en la catequesis, de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. O sea, primero, segundo, tercero, hasta el 10º, ¿no? Es lo que les comentaba, lo que les compartí hace poco en el chat, ¿no? Me puse a investigar algunas de esas rimas con las que se enseñaba el catecismo, y para que ustedes lo tomen en cuenta, es interesante para que los niños memoricen, ¿no? Es más fácil de memorizar lo rimado porque se retiene más en la memoria, ¿no? Por eso las canciones son más fáciles de memorizar porque tienen un ritmo musical, aparte de que normalmente hay rima también en las letras. Aunque con las nuevas canciones modernas, ni musicalidad, ni rima, ni nada, es destrucción del arte total. Bueno, algunas sí lo tienen, pero la verdad es que solamente rimas y musicalidad para estar, ¿cómo se llama? Despertando bajos instintos, ¿no? Muy bien, seguimos, 2066. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. Fíjate. Fíjate, ha variado la numeración. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. ¿Cuál es esa división? Pues la división en 2 tablas, la tabla de los mandamientos referidos a Dios, 3 primeros mandamientos, y la tabla de los mandamientos referidos al prójimo, del 4 al 10º. Es también esta división la de las confesiones luteranas. La Iglesia luterana también conserva, como ustedes saben que Lutero pues era monje agustino, pues recoge esta tradición de San Agustín. Los padres griegos, que no son latinos, Agustín es padre latino, hicieron una división algo distinta, que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas cristianas también, pero que no son luteranas. Sí se sigue. No sabemos, no menciona aquí el catecismo qué división sea esa, pero bueno, nada más para que sepan que hay divisiones y numeraciones de los 10 mandamientos que difieren dentro del mundo cristiano. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad, esta es una cita de San Agustín, como la caridad comprende 2 preceptos, de los que, según dice el Señor, penden la ley y los profetas, amor a Dios y amor al prójimo, así los 10 preceptos se dividen en 2 tablas, 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. Es un texto de San Agustín. El Concilio de Trento, fíjense, 1500, año 1500, ya estamos hablando muchísimo, 1000 años después de Agustín, enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado en el bautismo, ¿no?, por el misterio pascual de Cristo, está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, y esta es una cita del Concilio Vaticano II, es la carta magna que rige ahorita la Iglesia, porque pues es el último concilio de obispos, ¿no? Y los documentos pues rigen a la Iglesia. Es una cita de la Lumen Gentium, capítulo número 24. El Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Santiago dirá: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Fe, bautismo y cumplimiento
de los 10 mandamientos. Entonces, una importancia fundamental la que da la Iglesia al decálogo, primordial en la catequesis, en toda la vida cristiana. ¿Algún comentario, duda, explicación, pregunta? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Pasamos pues Todo bien, Juan Pablo, gracias. vamos, Constitución 39. Constitución 39 dice, ¿por qué el decálogo constituye una unidad? Esta pregunta es fundamental, presten mucha atención. ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica? A unidad se refiere a uno, ¿eh? Pero ¿cómo que me dices que 10 puede ser uno? Pues sí, 10 es uno. El decálogo constituye una unidad orgánica, así como el ser humano tiene muchos miembros, manos, pies, corazón, piernas, todo, pero es una sola cosa. Yo no tengo conciencia de ser varias cosas en mí. Mi mano es una cosa y mi cabeza es otra, no. Yo soy todo, mi mano, mi cabeza, mi cosa. Hay una unidad orgánica, así como eso pasa en el cuerpo, también pasa en los 10 mandamientos. Son 10, pero en realidad es uno solo. Es que es una sola ley. Es una sola ley. Vamos a ver que la explicación es muy profunda y es fundamental entender esto, ¿eh? A mí me abrió los ojos. Dice, los 10 mandamientos constituyen un todo orgánico, un todo orgánico. Orgánico significa, lo orgánico es lo que está bien organizado, ¿eh? Organización, orgánico, es lo mismo, ¿no? Lo que tiene orden, un todo orgánico. O sea, unas cosas están relacionadas con otras, pero en armonía. Un todo orgánico e indisociable, no puedes separar un mandamiento del otro, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. ¿Cómo es posible que cada mandamiento remita a los demás? A ver, por ejemplo, tomemos el 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Pues me remite a, por ejemplo, no matar. Ah, pues claro, me remite al 5º mandamiento, el 10º mandamiento, claro. Sí, porque yo tengo que respetar la vida de los otros. Y la vida de los otros, pues depende de los bienes que tengan también. No, nadie se alimenta de aire. No tengo que robarle al otro lo que el otro ha conseguido con su, por alguna razón, sobre todo con su honesto trabajo. No tengo por qué robárselo. El 10º me remite al 5º. Tomemos ahora el 8º, que dice, no mentirás. Pues me remite al primer mandamiento. Al primer mandamiento es amar a Dios con todas las cosas, sobre todas las cosas, y no mentir. Pues no mentir es no mentir a nadie, ni a Dios ni a nadie, porque Dios es verdad. Y si tengo que amar a Dios con todo el corazón, con todas las cosas, pues tengo que ser verdadero. No puedo ser falso. Bueno, por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Esto es fundamental, ¿eh? Transgredir un solo mandamiento es como quebrantar toda la ley. ¿Por qué no podemos comulgar si tenemos un pecado mortal? Oye, pero si yo he cumplido todos los 10 mandamientos, nada más me falló ahí en el mentir. Pues, ¿sabes que dije una calumnia muy grave y destruí la fama de una persona? Pero no he sido adúltero, no he matado a nadie, he ido a misa los domingos, hasta he comulgado y todo, pero pues destruí con una calumnia y un chisme que inventé ahí, pues este pobre, pues ya no es el mismo. No, ¿sabes qué? No puedes comulgar, has quebrantado toda la ley quebrantando ese mandamiento de no mentir, de no calumniar. Una calumnia es una mentira, y una mentira grave, que destruye una calumnia que puede destruir la fama completa de una persona. Es grave, no puedes comulgar, aunque hayas cumplido los otros mandamientos, en realidad no los has cumplido, has quebrantado toda la ley. Hay unidad orgánica, un solo pecado mortal basta para romper la amistad con Dios, porque Dios es uno. No puedo decir, ay Dios, pero amigo mío, yo te quiero mucho, tengo todo, pero en esta cosa que tú me habías pedido, yo no te voy a hacer caso. Pues el amigo va a decir, ¿sabes qué? Entonces no eres mi amigo. No eres verdaderamente mi amigo. No lo eres. Es muy importante. Vamos a ver lo que dice el número 2069. El decálogo forma un todo indisociable. Híjola, espérense tantito. Vamos, déjenme ver. No, tengo 35%.
Muy bien. Dice, el decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Se condicionan. Se condicionan. Yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre si soy un mentiroso. Oye, si soy un mentiroso, estoy arrojando deshonor a mis padres. Los padres quieren tener unos hijos verdaderos. Si los padres se enteran que yo estoy haciendo mentiras por todos lados, que no soy honesto, estoy deshonrándolos. Es la conexión del cuarto con ese. Y así cada mandamiento. Se condicionan, se conexionan. Bien. Dice, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Por eso San Juan llega a decir, no puede amar a Dios quien no ama a su prójimo. No es cierto. No puede decir que cumple los 3 primeros mandamientos si no cumple los otros 7. No, en realidad no ama a Dios, es un mentiroso, dice San Juan. Dice San Juan, ¿no? Bien. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, a su creador. O sea, no, pero es que yo cumplo todos los 7 mandamientos. Yo no mato, yo no robo, no digo mentiras, no adultero, no, todo muy bien, 7 mandamientos. Pero no voy a misa, no, a Dios no lo tomo muy en serio, no tengo una relación con Él. Entonces, no estás cumpliendo. Dice aquí, no se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. ¿Cómo puedes estar honrando al otro diciendo que no lo matas, no le mientes y todo eso? Si en realidad no bendices al que es el autor de ese, al que tú pretendes honrar, a ese prójimo. Tienes que bendecir a Dios. Tienes que darle gloria a Dios si quieres realmente cumplir también los mandamientos del amor al prójimo. Y entonces todo está bien conectado. Y vuelvo a repetir eso, no se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. Lo que dice San Juan, ¿no? El que dice que ama a Dios y no ama a los demás, pues es un mentiroso. ¿Cómo dices que amas a Dios, pero no amas a todos los hombres? Es que yo cumplo todos los mandamientos, pero a esta persona la odio, quisiera que no existiera, que desaparezca de mi vida. La detesto. No amas a Dios y estás incumpliendo la ley. Eso es muy importante, luego lo vamos a ver cuando vemos que quiera surgir en nosotros el resentimiento, el rencor, hay que luchar a toda costa contra eso para como impedir que se convierta en un odio, porque San Juan lo dice en la primera epístola, todo el que no, bueno, vamos a ver. No quiero contar mentiras porque dicen, no, este compadre dice la ley. Ahora vamos a ver. A ver, dice aquí. Es más, mejor, para no tardarme, aquí lo googleamos, la cita, y rápido aparece. Ya saben que acá el Google es muy, dice, es un homicida. Primera de Juan. Y aquí me aparece Juan, 1 Juan 3:15. Dice así. Dice así. Todo el que odia a su hermano es un asesino. El odio es un asesinato. Aquí está explicitando el apóstol San Juan lo que ya había dicho Jesús. Será llevado al tribunal el que le diga imbécil, raca, o sea, que expresan un odio, ¿no? Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. No dice heredará, ya no posee la vida eterna en sí mismo, ningún asesino. Entonces tenemos que evitar a toda costa que se anide en nosotros el odio. Bueno, en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Bueno, muy bien. Regresamos a nuestra lectura del compendio. No, perdón, de aquí, del catecismo.
No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. La vida teologal, la relación con Dios, y la vida social, la relación con los demás, se unifican en el decálogo. Una sola cosa. Sí, una sola cosa. Muy bien, dudas, comentarios. Es muy importante esto, sobre la unidad orgánica del decálogo, para entender que un solo pecado grave contra cualquiera de los 10 mandamientos rompe mi amistad con Dios y me hace incumplidor de la ley. Esto lo va a decir luego también, luego lo vamos a ver en una cita del apóstol Santiago, lo va a decir con toda claridad. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Todo claro, gracias. ¿Todo claro? Todo claro, Juan Pablo, gracias. 440. ¿Por qué el decálogo obliga gravemente? ¿Por qué obliga gravemente? O sea, con gravedad. O sea, ¿por qué? ¿Quién lee la respuesta? Bueno, antes de ver este número, porque se salteó otros 2 números aquí que no tienen correspondencia con el compendio, vamos a leer los números 2070 y 2071 del Catecismo. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Es Dios, pero en los 10 mandamientos nos están diciendo quién es el verdadero hombre. El verdadero hombre es aquel que logra cumplir los 10 mandamientos. Es verdadero hombre, es plenamente hombre. Nos enseñan al mismo tiempo los 10 mandamientos, la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales, claro. ¿Sí? Y por tanto también ponen de relieve indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Es que yo como persona humana tengo derecho a que se me respete mi vida, no matarás. Tengo derecho a que se me hable siempre con la verdad, no mentirás. Tengo derecho a que me respeten mis bienes y las cosas que poseo, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Tengo derecho a que no se metan con mi mujer, no adulterarás. Tengo derecho a que respeten a mis padres y a mi... no, pero tengo derecho a que mis padres y mi madre sean honrados. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, cuando le mentan a uno la madre, le están insultando gravemente. Realmente, porque uno tiene derecho a que se le honren a sus padres. Todo el mundo honre a sus padres y no le anden mentando la madre. Mentar la madre es denigrar a la madre de una persona. Es un pecado grave. Digo, es un pecado grave si se dice con odio y con si esa persona, ¿no? Depende mucho, ¿no? También el insulto, ahorita lo vamos a ver en el catecismo, es pecado grave cuando depende de las circunstancias y la intención. Por eso, por ejemplo, cuando alguien calumnia en público, alguien publica en las redes sociales o en un periódico hablando mal de una persona, pues se le pide incluso que se retracte públicamente porque ha ocasionado un grave daño, es un pecado grave. Quizá un insulto aquí dicho personalmente hacia una persona, entre los dos nada más, pues no llegue a ser un pecado grave, depende también de las circunstancias, ¿no? Es más grave matar, sí, pero también calumniar y acabar con la buena fama de una persona, pues es pecado grave, sobre todo si se hace públicamente. Pues Muy es bien. que ahí a lo mejor no estás matando físicamente a la persona, sino estás matando su integridad, estás matando su ser, su actuar, ¿cómo se podría decir? Su fama, Todo, es que... o sea, no físicamente de que la mates con una pistola, con un cuchillo, ¿no? Sino matas todo su alrededor. Claro, porque tiene derecho a ser feliz. Y, por ejemplo, si tiene mala reputación, sencillamente, por ejemplo, va a querer buscar trabajo y le van a pedir cartas de recomendación. Exacto. Y entonces, o sea, a ver, quiero saber qué dicen los demás de ti, para saber si yo puedo fiarme de ti. No, pues ya ahí valiendo. Entonces, y sobre todo si es calumnioso, pues es peor. Muy bien, ok. Continuamos, pues. El número, dice aquí, el 2070. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Es que la civilización humana se ha construido, sobre todo la civilización cristiana, el mundo occidental, sobre la base de los 10 mandamientos. Estaba leyendo una noticia donde en el estado de Texas
el gobernador acaba de aprobar, estaba en disputa, pero lo acaba de aprobar, la ley de que en todas las escuelas del estado de Texas, entendía yo, se colocaran carteles con los 10 mandamientos, que comenzaran con esta frase: yo soy el Señor tu Dios, y luego la enumeración de los 10 mandamientos. Es que realmente la gente inteligente entiende que si quiere que la sociedad prevalezca y en orden, en armonía, pues tiene que cumplir la ley natural que está revelada por Dios en los 10 mandamientos. Esto hay que recordarle a la gente. Y si queremos educar a la gente, pues hay que enseñarle los 10 mandamientos. Es un cartel que lo mandaba a colocar. Bueno, y luego ya algunos dicen que no tiene derecho, hay que respetar todas las confesiones, porque los 10 mandamientos, hay que darle prioridad a lo judeocristiano. La civilización occidental, que es heredera de la cristiandad, así se llamaba la Europa cristiana, ¿no? Europa viene a ser un nombre después del Renacimiento, pero en toda la Edad Media se le conocía como la cristiandad, ¿sí? La cristiandad, o sea, aquellos que habían aceptado el evangelio de Cristo, a Cristo. Muy bien, seguimos. 2060, el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Esto lo dice San Ireneo de León nuevamente. Desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación. Y no les exigió más, dice San Ireneo. 2071. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. Esto lo dice San Buenaventura. Es un gran santo franciscano de la Edad Media, contemporáneo a Santo Tomás de Aquino. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad, porque estamos caídos. Ese es nuestro estado. Después del pecado de Adán, aunque se nos hayan borrado la culpa original con el bautismo, sigue nuestro estado caído, en el sentido de que nuestra inteligencia no descubre con facilidad la verdad. Hay oscurecimiento de la luz de la razón, puede equivocarse, puede errar. Necesita un apoyo a Dios que le diga: mira, para que no se te olviden los 10 mandamientos que están escritos en tu corazón, aquí te los revelo, aquí están escritos. Y aparte, aunque el hombre sepa lo que tiene que hacer, a veces no quiere hacerlo. Hay desviación de la voluntad. Necesita fortalecer la voluntad, y por eso se reveló esto. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. Quedan todavía 2 preguntitas, ya son las 11. ¿Qué quieren? Porque luego ya vienen pues las vacaciones, no sabemos hasta cuándo volveremos a ver. Y ya terminando estas 2 preguntitas, ya que no nos llevarían más de 10 minutos, comenzaríamos a estudiar ya el primer mandamiento en la sesión siguiente, que no sé cuándo sería. ¿Quieren que continuemos para terminar esta sección? Son preguntas cortitas con unos numeritos muy breves del catecismo. ¿Qué dicen por ahí? Yo no tengo problema, por mí adelante. Está ¿Sí? bien. Si alguien se tiene que desconectar, pues se desconecta, lo ve grabado nuevo, ¿no? Pasamos pues a la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué el decálogo obligatoriamente? Pues ya lo dijimos, ¿no? Aquí está. El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Deberes esenciales. Obliga gravemente, gravemente. O sea, se puede pecar gravemente en cualquiera de los 10 mandamientos. Veamos los números 2072 a 2073. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves, y la pone en cursiva, graves. Son básicamente inmutables, no pueden cambiar, porque son obligaciones graves, y porque expresan la esencia del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a ser respetado, y no puede ser respetado en esta época y en la siguiente época ya no. Obligan siempre, son inmutables los 10 mandamientos.
son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Es que en esta zona del mundo sí no obliga este mandamiento, no, obliga siempre y en cualquier lugar, mientras sea hombre. Nadie podría dispensar de ellos. Yo te dispenso del cumplimiento de los mandamientos. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en la pandemia, donde se dispensó del cumplimiento de la obligación de ir a misa? Se dispensó del cumplimiento de la obligación de trasladarse e ir a la iglesia por el riesgo de contagio, pero no se dispensó del mandamiento de honrar el día del Señor. Tenías que rezar en casa, ver aunque sea la misa en televisión, leer más las Sagradas Escrituras, honrar ese día. Nadie puede dispensar de los mandamientos, son graves. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. La obediencia a los mandamientos implica también obligación cuya materia es en sí misma leve. Fíjate, es muy importante. Aquí para no creer que todo es pecado mortal. No. Eso sería mucho rigorismo, no. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Sí, claro. Y aquí pone un ejemplo muy bueno. Así la injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento. La injuria de palabra, pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. La injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento. Lo prohibió Cristo. El que llame a su hermano imbécil, tarado, cualquier insulto, lo prohibió Cristo, será llevado al tribunal. O sea, no cumple con el 5º mandamiento. Sin embargo, no siempre es pecado grave. La injuria puede ser pecado grave, lo dice aquí, en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Si yo insulto a una persona, pero expresando que quiero que desaparezca, que se muera, es terrible eso. Es terrible, ¿verdad? Depende mucho, puede ser pecado grave. Puede ser pecado grave, la injuria. Atención con eso, pues. Pero no siempre, ¿sí? Son obligaciones también con materia leve. Cada mandamiento, cada mandamiento, ¿sí? Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. Y la última, ¿es posible cumplir el decálogo? Y es la última, ¿es posible? Pues ya nos habíamos adelantado un poquito antes. Claro que es posible. Podemos pensar, no, está muy difícil. A ver, ¿quién va a presumir de que cumple los 10 mandamientos? Evidentemente que es difícil. Y podría ser, si el hombre ha abandonado sus solas fuerzas, podría ser un peso insoportable, imposible. Vamos a ver qué nos dice el compendio. Pero dice, sí, es posible cumplir el decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. Entonces, Dios no ordena nada que no pueda ayudar al hombre a cumplirlo. Por eso vamos a leer, hay un texto muy bonito, nomás que no lo tengo aquí, de San Agustín, donde dice, manda lo que quieres, y luego, o da lo que quieres, y luego manda lo que quieres, Dios mío. Dame a mí la capacidad de cumplir los mandamientos, y luego pídeme tú lo que quieras. Me pides los 10 mandamientos, claro, los cumplo, pero ya con la fuerza que tú me diste. Es muy bonito ese texto. Si me permiten aquí, ahorita mismo podría yo leérselos, pero a lo mejor ya no, porque luego ya no. A ver si aquí viene. No, ya no los tengo. Bueno, pues ni modo. Intimidad divina no viene aquí. Bueno, es muy bonito ese texto, ¿no? De San Agustín. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Dice, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Fíjate, muy importante esto, Si tenemos verdadera fe en Jesucristo y creer que Jesucristo es saber que Él todo lo puede, todo poder me ha sido dado por mi Padre.
si tenemos verdadera fe en Jesucristo y participamos en sus misterios, o sea, nos acercamos a los sacramentos, tenemos vida de oración, guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos. El Salvador hace que amemos al Padre y a los hermanos. Pero es Cristo el que vive en nosotros, que ya no es el Padre de Jesús y los hermanos de Jesús, sino que ya se convierten también en nuestro Padre y en nuestros hermanos, que implican un vínculo afectivo de amor. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar, la persona de Cristo. La finalidad de la vida cristiana es unión con Cristo, unión con Cristo. La unión implica que yo le crea a Cristo, que yo me acerque a Cristo, que yo toque a Cristo y que me haga Él cumplir los mandamientos, para que Él, viviendo en mí, cumpla su mandamiento del amor. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el mandamiento no consiste únicamente en amar, sino en amar como Cristo nos ha amado. Entonces necesitamos dejar a Cristo que vive en nosotros para que Él comience a amar a su estilo, o sea, en un amor totalmente oblativo de adoración, sin ningún interés, que es el que permite cumplir el decálogo. Muy bien, bueno, pues aquí terminamos esta gran sección. La siguiente pregunta, iniciaríamos ya el estudio del primer mandamiento de la ley de Dios, ya formalmente, que nos va a llevar bastante. Miren, si nos vamos al índice, donde dice primer mandamiento, fíjense todo lo que incluye el primer mandamiento, está en 4 secciones. La primera dice, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. La segunda dice, a Él solo darás culto. La tercera es, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y la cuarta, no te harás escultura alguna. Y los subtítulos, por ejemplo, en adorarás al Señor tu Dios y le servirás, habla de la fe, la esperanza y la caridad. A Él solo darás culto, habla de la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas y los votos, el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Y en no habrá para ti otros dioses delante de mí, habla de superstición, idolatría, adivinación, magia, irreligión, ateísmo, agnosticismo. O sea, todos los pecados contra el primer mandamiento. Y no te harás escultura alguna, y luego le explica. Fíjense, entonces va a ser largo, va a ser largo el estudio del primer mandamiento. Bueno, pues creo que estamos dando fruto, vamos entendiendo cada vez más. El Señor nos permite comprender un poquito más, creo yo, la esencia de los mandamientos para que podamos hacerlo, podamos llevarlo a cabo. Es importante iluminar la inteligencia, iluminar la razón, la conciencia, para que sepamos primero qué es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús dijo, hágase tu voluntad. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está revelada. Cumple los 10 mandamientos, lo dijo claramente al joven. Ahí debo saber yo. Se evita el pecado mortal. Entonces debo yo saber cuándo es pecado mortal y cuándo no es pecado mortal. No nomás para evitar el pecado mortal, pero ciertamente que el pecado mortal a todo precio lo tengo que evitar. Cualquier pecado, ¿no? Pero tengo que saber la distinción entre los dos y cuándo algo es pecado y cuándo no lo es, cuándo solo es escrúpulo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay comentarios, dudas, preguntas. Mariana. Todo bien, gracias, Juan Pablo. Todo bien, gracias. Bueno, pues buenas vacaciones. Vamos a seguir todo el mes de julio, Juan Pablo. No lo sé, porque ya estamos de vacaciones y yo sí me voy a ir unos días, pretendemos irnos de vacaciones a partir de la semana que entra, entonces no sé. Entonces yo si preparo la clase, tengo tiempo de prepararla, yo les pondré ahí el aviso en el chat. Si no, pues tómenlo como vacaciones. Y si no pueden unirse, no se apuren, ¿verdad? Mientras haya alguien que esté en pantalla conectado, en caso de que ver una clase, pues la damos la clase. Si no viene nadie porque todos están de vacaciones, pues no se da la clase. Yo entenderé que pues también tenemos derecho, pero también es importante dejar un tiempo para la formación en vacaciones, porque si se descuida, se enfría uno y digamos, la gracia no se va nunca de vacaciones, ¿no?
Y la gracia pasa también por el estudio, ¿no? Entonces es importante, aunque no te puedan conectar aquí, pues sí, agárrense con un buen librito espiritual. Y ahorita estoy leyendo La Jesucristo, Vida del Alma, se la recomiendo mucho, de Columba Marmion. Es un excelente escritor francés, irlandés y francés, de principios del siglo XX. Excelente, una maravilla. Se llama Jesucristo, Vida del Alma, de Columba Marmion. Pues sigo leyendo, ¿verdad? Para la oración, las meditaciones del Padre Gabriel de Santa María Santa María Magdalena, de Intimidad Divina. Estoy leyendo también un libro que se llama Carácter, que luego les publico algunos. Carácter de un americano, Thomas Licona, pero muy bueno, está muy bueno, con ejemplos, como escriben los americanos, con muchos ejemplos y casos. Está muy bueno para la formación de los hijos. Muy bien, bueno, que pasen buenas vacaciones. Vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas vacaciones. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente.